Y hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11. Y quiero traerles hoy a ustedes, iglesia amada, un gran desafío, un desafío que tenemos como iglesia. Ustedes ya saben que hemos estado partiendo de un asunto, y es que queremos salir de la expectación, de la incertidumbre. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos ha estado mostrando cómo se hace eso, que hay que tener en cuenta para poder vencer toda la adversidad que acabamos de vivir, de pasar. Usted podrá pensar que yo soy muy fatalista. No, la crisis todavía continúa, el miedo todavía continúa. Y puedo darles un dato que leí esta semana en el periódico, y es que lo que más sigue creciendo en la ciudad de Medellín, esto es un dato no mío, esto es un dato de la alcaldía, del gobierno, sigue aumentando las crisis emocionales en la ciudad. Cualquier cantidad de personas en estados depresivos, fuertes, eso todavía no ha pasado. No nos cuentan el número de personas que todavía se siguen tirando al metro y se suicidan. Sigue pasando eso. Eso es una problemática ya de su salud pública ya. Y la iglesia no está exenta de eso. Nosotros contamos con el Señor Jesucristo, pero muchos hemos experimentado crisis emocionales por múltiples razones. Y a algunos se les incrementó con el tiempo de la pandemia y con todo lo que hemos estado viviendo. A otros se les ha incrementado con la situación política. Otros están muy preocupados aún por las situaciones económicas mundiales, muchas cosas. Pero también hay problemas morales, hay problemas espirituales, hay un asunto que es muy delicado dentro de la iglesia que tenemos que atender. Y nosotros a veces no nos preparamos para eso. Lamentablemente a veces creemos que las cosas van pasando, nos vamos resignando a la soberanía de Dios. Y claro, Dios es soberano, pero hay que tener en cuenta que nosotros también somos responsables y tenemos que tomar decisiones. Israel nos muestra en la historia bíblica que él nunca actuó de forma pasiva. Sabiendo que Dios es soberano, Israel tuvo que tener una actividad, una decisión, y no se quedó pasivo. No podía, Dios no lo permitía. Dios no quería su pasividad, quería su accionar, y hoy lo sigue queriendo para la iglesia. Y hoy la iglesia, la de hoy, no sé qué fecha es hoy, yo ya no sé si 2022 es, creo. Hoy, así de sencillo, hoy la iglesia necesita miembros ejemplares. Y no estoy hablando solo de la iglesia universal, estoy hablando de usted, de mí. Para los que a veces piensan, el pastor me las está echando a mí. Sí, es porque yo vengo a predicarle a ustedes, ¿cierto? O este sermón es para otra iglesia. No, este sermón es para esta iglesia. Es para usted, es para mí. Lo medité, lo analicé, me angustié por momentos. Pero es para nosotros. Y hoy nosotros necesitamos ser ejemplares para poder salir de esta situación. Hoy usted tiene que tener una participación activa para poder salir y vencer de esta situación.
Y hubo una iglesia que es una iglesia muy ejemplar, tiene muchos libros escritos acerca de esta iglesia, la que se encuentra en el capítulo 11, en el versículo 19. Es una iglesia con unas características, le rodeó un contexto muy importante para que hoy nosotros podamos también tomar ejemplo de ella. La iglesia de Antioquía. No es de Antioquia, tranquilos, no, es Antioquía. ¿Sí? No es de Antioquia, es Antioquía. Y esta iglesia tenía una identidad, tenía unas características que eran como unas marcas. La palabra marca es una palabra que lo que nos indica es que lo tenía muy, muy arraigado en su interna como iglesia. Y hubo cosas que le rodearon, que estuvieron en su contexto y que impulsaron a que esta iglesia fuera una iglesia muy, muy importante en el Nuevo Testamento. Capítulo 11, versículo 19. Vamos a leer hasta el versículo 30. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una historia de una iglesia que vivió un contexto muy importante y que podemos hoy sacar de esta narrativa lo que yo he llamado valores que determinan un triunfo. Los valores que determinan un triunfo. ¿Y por qué hablar de valores? Es que cuando una iglesia está llena de principios y de valores y los encarna, pero también los ejecuta, uno puede observar que esos valores con la obra del Espíritu Santo van a determinar un triunfo. Y esos valores son los que nosotros como iglesia hoy debemos encarnar. Una iglesia que actuó, una iglesia que salió de un anonimato. Y cuando hablo del anonimato es porque hoy en día, incluso nosotros como bautistas, nos encerramos muy fácil aquí.
Es tremendo saber que tantas personas que han llegado a esta iglesia, me he encontrado incluso con amigos no cristianos. Y muchos de creyentes y de no creyentes hasta dicen, es que eso es una iglesia. Yo no sé si es que esto tiene cara de hospital o de otra cosa, pero ya ni el edificio testifica. Y si el edificio no dice nada, no nos queda sino una opción: usted y yo. Y tenemos que salir de ese anonimato, porque el anonimato es para los perdidos, pero para los salvos es una marca, es un sello. Salir de ahí. Para nosotros el anonimato no es una marca. Para nosotros es identificarnos con Cristo y reflejar eso afuera y contarlo allá afuera. No es para la iglesia el anonimato. Sin embargo, hay mucho de ese anonimato en esta congregación y es por eso que yo hoy vengo a darles un desafío muy grande como iglesia. Yo no sé si usted sueña con que esta iglesia sea una iglesia más grande. No en el edificio. Pero yo sueño con que esta iglesia sea una iglesia más grande. Y nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Por eso hay que ponerle mucho empeño para poder ver ya de una vez por todas esta iglesia triunfar más de lo que ya ha hecho. Y quiero mostrarles a ustedes 4 cosas que encontré en este pasaje. 4 valores que me parece de manera bíblica, 4 elementos importantes en Antioquía que necesitamos traerlas hoy aquí para que esta iglesia sea más victoriosa. Quiero compartirles la primera, y es el valor de la valentía. La valentía, ser valientes. Ser valiente es ser una persona capaz de superar obstáculos. Es una persona que no se queda en el lamento, en el lloro. No. Las iglesias valientes son iglesias capaces de vencer cualquier temor. Y quiero mostrárselos de una manera especial esa valentía en los versículos del 19 al 21. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número. Y quiero resaltar gran número porque a veces cuando los pastores nos volvemos mediocres, creemos que es un argumento sano pensar que pequeño también es válido, poquitos también, pequeña manada también. Y eso es verdad, porque el Señor actúa en pocos o en muchos, de cerca o de lejos.
Yo estoy seguro de eso. ¿Cómo voy a ignorar eso? Eso es verdad. Pero la palabra nunca ha dicho que los pequeños siempre nos quedaremos pequeños. No, podemos también crecer. Y los que son grandes, algún día fueron pequeños. ¿O hay alguien aquí que no fue pequeño? Bueno, hay unos que se quedaron pequeños, pero el que lo entendió, ¿cierto? Hay algunos que se quedaron pequeños, pero crecieron. Porque no estamos hablando de estatura. No podemos quedarnos simplemente en la mediocridad y en la conformidad. Por lo menos yo no me quiero quedar en la conformidad de que este muy buen número de creyentes que hay acá es una maravilla, es una bendición. Pero yo no me quedo conforme con eso. Porque yo le pido al Señor más. Y hay que salir de ese estado de nerviosismo y de preocupación. ¿Cómo? Con valentía. ¿Y por qué valentía? Porque esta iglesia dice que ahora bien los que habían sido esparcidos, ellos habían vivido un contexto, habían sido perseguidos, habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Cuando mataron a Esteban, entonces la iglesia vivió un momento de expectación, de incertidumbre, de nerviosismo y corra. Y en esa huida, pues entonces fueron a dar hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no le hablaban la palabra a nadie sino a los judíos. Seguramente se congregaban en sinagogas, buscaban el contacto solo con judíos y a esos les predicaban. Los enemigos pensaron que les iban a impedir predicar el evangelio. Los enemigos creyeron, matamos a este y esta gente ya se asusta y acabamos con este cuentico del cristianismo. Pero en realidad lo que produjeron fue que se disparara la predicación. Lo que hicieron ellos fue con prisa, con entusiasmo, con fuerza, fueron a predicar el evangelio a los judíos. Se encontraron con unos allá en aquellas ciudades griegos y esos griegos empezaron a predicar también. Muchos empezaron a llevarle el evangelio no solo ya a los judíos, sino a los gentiles. Esta gente, ¿qué hizo? No se quedó muerta del miedo, encerrada en la casa. Hay gente todavía encerrada en la casa que les va a dar COVID. Es verdad. Hay muchos que todavía no han llegado a la iglesia. Y yo creo que ese miedo ya hay que superarlo. Sí hay que cuidarse. Claro, cuídese, sígase cuidando. No está mal, pero hay que vencer el miedo. Pero no solamente tenemos miedo de COVID, también tenemos miedo de predicar el evangelio, también tenemos miedo de llevarle el evangelio a otras personas. Tenemos miedo a ser rechazados. La iglesia de Antioquía, por el contrario, fue una iglesia que después de una persecución, oiga, mataron a uno. Es que el día que nosotros escuchemos que de aquí mataron a uno, porque era cristiano, que porque predicaba el evangelio, le aseguro que todos nos vamos a poner en alerta. Porque el siguiente puede ser usted. Como eso todavía no pasa, entonces nosotros estamos tranquilos y que lo haga el pastor. La iglesia de Antioquía, después de ser perseguida, no retrocedieron. Ellos avanzaron con valentía. Una iglesia que fue refinada por la persecución.
Aprovecho que estamos hoy todos aquí para hacer una precisión, porque alguien me hizo un reclamo hace unos buenos meses por internet. Yo estaba aquí predicando un miércoles y alcancé a ver un mensaje de alguien que me regañaba. No era el momento, porque donde hubiese sido en otro momento, créame que con toda seguridad le hubiera compartido algo a la persona. Hace un tiempo estaba predicando un miércoles en el libro de Apocalipsis y estaba predicando sobre un asunto, y era que muchos esperan que en la gran tribulación allí muchos se van a convertir. Entonces la dinámica de los dispensacionalistas es: Dios se lleva a la iglesia y aquí fueron dejados atrás algunos que no estaban comprometidos con el Señor. Y que acá en esta gran tribulación muchos se convertirán porque entenderán, se acordarán, etc. Ay, me dejaron, yo me quedé. Yo no creo en esa postura. Y yo estaba argumentando que la tribulación no es el método evangelístico del Señor. No es por sola tribulación. La tribulación por sí sola no es la que evangeliza a la persona. La que evangeliza es la iglesia. Y si la iglesia se la llevan, ¿quién le va a predicar? Eso no le va a llegar así por ósmosis la palabra, ¿ve? ¡Pum! Entró. Lo que usted no recibió, aquí ya en ese momento ya no va a haber. Pero también es cierto que cuando la iglesia tiene persecución, experimenta tribulación, el dato estadístico es mirando la historia, es el mejor o los mejores momentos que vive la iglesia. Cuando la iglesia la persiguen, la iglesia se preocupa, la iglesia evangeliza, la iglesia lucha, la iglesia persevera, la iglesia es refinada por la persecución como la de Antioquía. Entonces yo dije, ¿será que necesitamos que nos persigan? La señora se ofendió. ¿Cómo es que un pastor está pidiendo que nos persigan? Pues sí, si ese es el método para que nosotros sí despertemos, pues entonces, que se venga. Yo esperaba algún amén, pero bueno, yo entiendo eso. Pero me hice entender mi pensamiento es: si la iglesia históricamente ha reaccionado con mayor fuerza ante la persecución, pues la iglesia de hoy necesita porque estamos muy anónimos, muy pasivos, muy quietos. Estamos esperando a ver qué pasa. Y ya no es expectación, ya es expectativa. Una cosa es expectación, otra cosa es expectativa. Y no podemos ya seguir más en expectativas. Necesitamos entender que los momentos de crisis, los momentos difíciles son los que nos impulsan para extendernos. Esa muerte de Esteban fue usada, y esa persecución, para que Antioquía, la iglesia, fuera una iglesia más grande, fuerte. La mano del Señor estaba con ellos, versículo 21, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número. Así que no era solo pequeña manada. No estoy en contra de las iglesias pequeñas. Estoy diciendo es que siempre lo que me muestra Hechos de los Apóstoles son iglesias que van adelante al crecimiento, avanzan, crecen, son gran número. No se quedan en pequeños grupos, siguen creciendo. Pero para eso necesitamos ser una iglesia valiente, una iglesia que no se queda sobándose, llorando,
con un pánico encerrada que no hace nada. No, la persecución le trajo una fuerza que la llevó a proclamar el Evangelio, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Valientes, con un medio. ¿Cuál es el medio para alcanzarlos? El Evangelio. Por eso es muy doloroso seguir viendo predicaciones, sermones por televisión, a toda hora pidiendo es plata y plata. Yo creo que hay que tener los recursos, pero lo primero que las personas necesitan hoy es el Evangelio. Predicar la palabra. Sí, hay que tener el recurso también para llevarles la palabra. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero nuestra predicación no puede ser simplemente promesas de prosperidad y de empresarios llenos de plata. El apóstol San Pablo dice, el antídoto para esa enfermedad es el contentamiento. El contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento te va a permitir descansar y poder hacer la tarea que tenemos que hacer, llevar el Evangelio. Antioquía tenía como meta la evangelización. Le hablaron a los judíos, según el versículo 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y los de Chipre, Cirene, entraron en Antioquía y le predicaron a los griegos. Es una iglesia valiente y la valentía la necesitamos hoy, iglesia. Necesitamos despertar como iglesia Prado Centro y ser valientes para predicar el Evangelio. Y cuando empecemos todos a hacer esa tarea, con toda seguridad que gran número se van a ir añadiendo. Y ese gran número junto con nosotros podremos decir, como dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtieron al Señor. Esto lo sueño yo. ¿Sueña usted con eso? Si usted sueña con eso, por favor, unámonos en este sueño. Pero seamos valientes para que no se quede solamente en un sueño muy profundo. Llevémoslo a la realidad. Pero usted no puede llevar más a las redes sociales sus actividades sociales que la palabra. Evalúe un poquito eso. Revise un poquito eso y verá. Reflexione por favor un poquito. Todos sus TikTok, todo su Instagram, sí se dice Instagram. Todo su Instagram, su Facebook. Todas esas cosas de redes sociales. Revise lo que es lo que más comunica usted de usted. No estoy diciendo que eso sea malo en sí mismo. ¿Usted qué dice de quién es usted? Es muy importante que usted y yo seamos más valientes en compartir el Evangelio, en llevar a otros el mensaje, no solamente por redes sociales, es a nivel personal. Necesitamos la fuerza del Señor para eso, porque de la mano del Señor ellos avanzaban según el versículo 21. ¿Qué nos está diciendo esta porción bíblica a nosotros como iglesia? Primero, no te dejes derrotar por el miedo. La persecución, la adversidad, la crisis, la tribulación que sea, nos está invitando el pasaje a que seamos
más valientes, eso nos llevará a mayores triunfos. También nos está diciendo que seamos un poco más osados. Osados, esa osadía, es esa capacidad de ir con impulso y con pasión para que esta iglesia sea más grande. Pero esto tiene que ser un trabajo entre todos, por supuesto, de la mano del Señor, pero es entre todos que llevemos más el mensaje. Démosle más importancia al testimonio de la palabra que al testimonio de mi paseo o de mi actividad, de mi cumpleaños, de tantas cosas que publicamos. Seamos más osados en esto. Me surgió una pregunta que la escribí aquí. ¿Hace cuánto no evangelizas? ¿Hace cuánto no le compartes del evangelio a otro? No un brochacito por ahí, no se conforme con un brochacito por ahí, que usted le da ahí una manito, un baño María. No, usted hace cuánto no está discipulando a una persona. Os podemos devolver la pregunta, ¿has discipulado a alguien? ¿A cuántas personas has alcanzado en el último año? En los últimos 10 años, pues, para que vea cómo soy de generoso. ¿Qué estás esperando? ¿Te da temor? Puedes hacerlo de la mano del Señor. Pero Prado Centro tiene la responsabilidad ya de despertar. No podemos quedarnos aquí todos esperando que sale por ahí, que aparece por ahí, que resulta por ahí. No lo deje al azar, sea intencional. Esta iglesia no creció al azar. Esta iglesia no llegó hasta este punto por accidente. Hubo la intención en el corazón. Y ayer lo leía en la historia con mi hermana Nelly. Nelly está aquí. Nelly, no llegó hoy, Nelly. Anoche leíamos con ella y María Johnny. Cuando esta iglesia comenzó, salieron de este lugar, comenzaron a reunirse en casas, luego se reunieron en el pueblito paisa, luego lograron conseguir una casa para poder comprarla y reunirse, que fue Iglesia Bautista Betel. Siempre la intención fue ser una iglesia. Fue intencional. Esto no fue accidental. Lo mismo es el crecimiento de la obra hoy. El crecimiento de la obra no puede ser accidental. Tiene que ser intencional. ¿Usted tiene ya esa intención en su corazón? Pues yo le desafío a que lo haga. El segundo valor es el valor de la instrucción, de la enseñanza. Versículos 22 al 25 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué es lo que está haciendo aquí este varón que ha llegado a la iglesia? Aquí yo me encuentro con una iglesia dispuesta a escuchar, a aprender.
llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y mandaron a Bernabé. Vaya Bernabé para que usted los instruya. Vaya Bernabé para que usted lleve palabra, ajuste cosas, enseñe, disipule, entrene, vaya, anímelos a que sigan. Él vio la gracia del Señor allí. Pero esta iglesia fue una iglesia capaz de escuchar la instrucción. Es una iglesia con una mentalidad dispuesta a aprender para ir a llevar. Se topan con este hombre, un hombre muy especial, Bernabé, con muchas cualidades. Dice aquí que era un varón lleno del Espíritu, un hombre maduro, un hombre responsable. Comenzó a instruirles, a enseñarles, a guiarlos, a discipularlos. ¿Qué similitud tiene hoy la iglesia de Antioquía con la iglesia bautista Prado Centro? Mire, incluso tiene unas ventajas. Yo no soy Bernabé. Quisiera yo ser. No le llego a los tobillos a él. Pero usted y yo tenemos una ventaja. Usted tiene un predicador, usted tiene un pastor, usted tiene maestros de escuela dominical, usted tiene discipuladores. Hay tantos hombres y tantas mujeres en esta iglesia tan capaces. Pero a veces no los disfrutamos. Nos hemos metido más y esta iglesia ha hecho mucha escuela en eso. Y es que escogemos predicador o escogemos maestro. Y la verdad, yo creo que todos tienen mucho para dar. Y es una gran ventaja que tenemos como iglesia. Una gran cantidad de hermanos y hermanas conocedoras de la palabra. No tenemos uno, tenemos muchos que enseñan. Lo que tenemos que desarrollar es algo que hizo la iglesia de Antioquía: capacidad de escucha, capacidad de aprender, aún desde lo más sencillo. Pero para eso necesitamos ser intencionales en la capacidad de aprender. Pero si usted más bien, es que hoy la clase toca con fulano, entonces ya yo no llego a las 9, llego a las 10, para llegar solamente al culto. Hermanos, eso no nos va a llevar a un triunfo. Eso no va a hacer que la escuela dominical sea una escuela victoriosa. Eso usted la está poniendo en crisis. Y mucho menos cuando usted alcanza a una persona y le enseña lo mismo, los mismos vicios. Y entonces el nuevo también llegando a las 10 de la mañana, porque tiene que escoger maestro. ¿Cuándo vamos a sanear eso? Díganme, ¿cómo voy a hacer yo para sanear a ese nuevo creyente que ya arrancó con ese vicio? Entonces nos la pasamos más sanando heridas que alcanzando personas nuevas. No es que no queramos hacer esa tarea. Lo que queremos denunciar es que deberíamos estar haciendo otro tipo de tareas y no distraídos en otras. La gran problemática que tenemos hoy en día muchos pastores, y yo me incluyo allí, es que nos pasamos el día a día más resolviendo sobre lo ya construido, reparando, resanando, reconstruyendo, reeducando y todos los que quiera, y no nos permite tener el espacio para lo nuevo, para nuevas propuestas. Me toca estar resanando. Pastor, entonces no voy a volver a hablar con usted para que no me resane. No diga eso.
Es la tarea que me toca hacer. Lo que digo es que si nos unimos más, si dejamos de llorar y de lamentarnos y de criticar tanto, más bien nos dedicamos a aportar y a ver, hacer cómo o aportar cómo esta iglesia cada día crece más. Pero sea humilde, aprenda a escuchar, valore a sus maestros, valore un poco más y tengamos la humildad, la sencillez y la sensibilidad auditiva y de corazón para aprender. Todos tienen tantas cosas buenas para enseñar. Y quiero decirles algo, por más que estudiemos mucha teología, siempre va a haber un maestro que algo nos enseñe. No somos un producto terminado. Acabemos con esa arrogancia de creer que sabemos mucho. Para triunfar, iglesia, podremos experimentarlo, pero en la medida en que nos dejemos instruir. Como diría alguien por ahí, déjese enseñar. Por favor, iglesia, te animo a que elimines, por favor, los prejuicios. Elimina, por favor, los prejuicios, iglesia. Cálmate. Ten reposo en el Señor. Todos no somos perfectos. Yo no soy perfecto, no soy el mejor. No me lo he creído. Sé que muchos, mientras uno está enseñando, predicando, ay, qué pereza. Diga lo que quiera. Por favor, sea sencillo, sea humilde y aprenda también. Por favor, sea sencillo y humilde. Sea capaz de aprender. Espero no me malinterprete. Pero sí, hay muchos que mientras estoy aquí están ahí hablando mal. He aprendido a superar ya eso. Pero tenga la humildad de escuchar. Yo no soy perfecto ni me las sé todas. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Le pido al Señor que me ayude mucho. No estoy con trauma, no. Solo que tengo que denunciarle. Porque sé que también así observan a otros maestros. Ellos están haciendo su esfuerzo, su trabajo, su dedicación. Todos, los de adultos, los de jóvenes, los de los niños, todos. Estamos buscando lo mejor. En medio de nuestras limitaciones, queremos hacer las cosas lo mejor que podamos. Así que con humildad, con amor y con paciencia. Por favor, elimine los prejuicios. Yo no se las estoy echando aquí a nadie. Ahora no empiece a mirarme rayado. Ay, eso es por mí. Ay, eso es... No, ya. Usted me entrega el babero y yo le entrego un delantal. Se lo cambio. Yo recibo el babero y le doy un delantal para que sirva. ¿Les parece bueno el negocio? Cambio delantales por baberos. Antioquía tenía una visión, pero también tenía una ambición. Y su ambición era el deseo de triunfar, de seguir creciendo. Escuchaban, aprendían de la mano del Señor, crecieron, avanzaron. Tercer valor. Es muy importante este. Les estoy hablando de la valentía, les estoy hablando de la instrucción, de la enseñanza. Hay otro que es muy importante, que también es necesario para esta iglesia. Tal vez me extienda hoy un poquito.
Pero hay algo que es muy importante: consolar o animar a otros. La consolación es una práctica y es un valor muy importante también dentro de la iglesia. No solamente es la valentía, la instrucción, no solo es la amonestación, sino que hay algo que es muy importante y es la consolación. La consolación la encontramos en el versículo 23. Dice el versículo: y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó. Un hombre, Bernabé es el hombre, bíblicamente hablando, que tiene el don de la exhortación. Él los consoló, él los animó, él vio el trabajo que estaba allí ocurriendo, la obra del Espíritu Santo, y cuando los vio, versículo 23, se regocijó y exhortó a todos, los consoló: sigan adelante. Y hoy yo también quiero ser un imitador de Bernabé. Sigan adelante, sigamos adelante. Seguro el pastor a veces tiene que regañar, el pastor a veces tiene que amonestar con toda seguridad. Yo tengo que hacer todas esas cosas, pero también hay que animar. Y yo quiero hoy decirte que si bien el entusiasmo no viene en pastillas, por lo menos yo quiero animarles a que usted sea más entusiasta en seguir haciendo la tarea. Cuando esta iglesia esté muy, muy grande el día de mañana, y yo espero verlo en un futuro muy cercano, qué bueno que primero le demos la gloria a Dios. Y segundo, qué bueno que nosotros también podamos sentir el gozo y la alegría de que hemos trabajado juntos. Trabajemos juntos. Ayer tuve una reunión muy emotiva para mí. Yo soy muy sensible y muy llorón. Ayer me las aguanté. Pero ayer tuve una reunión muy emotiva, muy especial. La primera reunión con el Consejo de Apoyo Pastoral. Yo ahorita se los voy a presentar. Fue muy especial. Los muchachos que estuvieron lo saben. El ambiente, la actitud, propuestas, anhelos. Soñamos ayer. Soñamos con la disposición, con la actitud de servirles a Dios y a ustedes. Por eso ahorita se lo voy a presentar a toda la congregación. La asamblea, los de la asamblea los conocen. Pero yo quiero que hoy toda esta congregación sepa quiénes son las personas que nos reunimos a soñar y nos animamos y queremos llenarlos a ustedes de regocijo para que juntos trabajemos, para que de una vez por todas dejemos los prejuicios y vamos para adelante y unámonos a empujar esto para el mismo lado, para que juntos llevemos la gloria al Señor, llevemos entusiasmo. El versículo 23 me está enseñando que cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó con propósito de corazón a que permaneciesen fieles al Señor. Queremos animarles a que sigamos siendo una iglesia fiel con nuestro estilo de vida, que seamos fieles sin prejuicios, que seamos una iglesia capaz de aceptar a los demás, una iglesia amorosa en medio de tantas diferencias, una iglesia principalmente respetuosa de los demás, que valora a los demás, que se regocija y que sabe que aunque el otro no lo hace como a mí me gustaría,
en él también está la gracia de Dios. En ese maestro y en esa maestra también está la gracia de Dios. Así no sea un dechado de virtudes para predicar y pararse aquí. No es fácil estar aquí en este punto. Pero de la mano del Señor se puede. Y si usted aprende a ver la gracia del Señor, me va a mirar con mayor paciencia. Usted ya podrá decir, como lo hace de mal, pero hay cositas que dice que son buenas. Eso se puede hacer. Eso es mejor. Pero si usted ya me lo sé. Si usted sabe tanto, aquí está. Aquí está. Pero aquí no estamos parados para ni los maestros, ni el pastor, ni los discípulos. Aquí no estamos parados para demostrar nuestros saberes. Yo aquí no estoy presentando un examen. Estoy presentando es una propuesta, una proposición, una tesis. Y hay que tener esta calidad para que la iglesia avance. Para que la iglesia sea una iglesia que aliente un poco más a los otros. A los que están trabajando. Aún muchas personas, muchos hermanos y hermanas, y en medio de sus limitaciones, hay hermanos tan bellos en esta congregación que sirven, trabajan, ayudan, se involucran. Habrán unos que son muy capaces. El tiempo, sus labores, muchas cosas tal vez se lo impidan. Pero entonces al que lo está haciendo, en vez de criticarlo, anímelo. Vea lo bueno. Qué rico, sigue adelante. Con toda seguridad, si seguimos en el ejercicio, vamos mejorando. Yo no soy el mismo que comencé hace casi 20 años. Soy peorcito, dirán algunos. Pero yo sí siento que he crecido. Yo siento que de la mano del Señor, Dios me ha ayudado mucho. Los primeros 3 años de sermones, los sermones míos llegaban solamente hasta aquí, hasta la primera banca. Yo sentía que aquí había un hoyo negro. Y todo lo que yo decía, se lo tragaba el hoyo negro. Pero con paciencia y con la gracia del Señor, aquí vamos. Para finalizar, hay otro factor importante dentro de la iglesia de Antioquía que la hizo crecer y ser muy grande. Y con esto quiero finalizar. Y es el valor del reconocimiento. El versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Reconocimiento. La iglesia, cuando comenzó a trabajar con valentía, con instrucción, consolación, encontró un resultado muy bonito, pudo reconocer. Y la gente de afuera, cuando vio que la iglesia de Antioquía trabajaba con valentía, trabajaba con instrucción, trabajaba con exhortación y consolación, le reconocieron el trabajo. Reconocieron qué clase de personas eran y los llamaron cristianos. Hoy un futbolista mete un gol, se levanta una camiseta y dice en la camiseta Cristo, y ¡ay, ya es cristiano! Y no Ronaldo. No, el calificativo de cristiano es por su valentía, es por su instrucción, su enseñanza, es por su capacidad de
consolar, exhortar, animar. Y como resultado van a ser identificados. ¿Por qué nos están identificando? ¿Cuál es el accionar de esta iglesia que afuera digan que los que estamos acá somos cristianos? ¿Cómo los inconversos nos están leyendo? Porque este título es para aquellos que pertenecen a Cristo y que son seguidores de Cristo. Esta marca significa que soy partidario, seguidor, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La gran marca que dejaron ellos en el mundo era la marca de que Cristo era su Señor, de que vivían conforme a Cristo. Por eso gran número se unía, gran número se une. Gran número va avanzando. Así que la falta de crecimiento de esta iglesia no es solamente la falta de Dios. Algo no estamos haciendo usted y yo. Algo no estamos haciendo. Porque cuando la gracia del Señor opera, el Señor hace crecer una iglesia. Los llamaron cristianos porque se identificaban con Cristo. Los llamaban cristianos porque son discípulos. Pero nosotros somos cristianos solo cuando hacemos culto. Somos aquellos que en la semana se nos olvida usar el tiquete. Solo lo tenemos portado los días domingos entre las 9 y el mediodía. Por favor, elimine sus prejuicios y comencemos a hacer crecer esto. No estoy ignorando la soberanía de Dios. Teológicamente estoy muy bien organizadito en mi cabeza y en mi corazón. Estoy diciendo que Dios es soberano. Estoy diciendo que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero Él, en su libre gracia y en su soberanía, nos dio a nosotros participación en ello. ¿Cómo? Evangelizando, testificando, consolando, siendo valientes, animando a otros para que sigan haciendo el trabajo. Síguelo haciendo. ¿Te has acercado a los hermanos que han predicado los miércoles? Sí, ellos han estado nerviosos. Pastor, por favor, quíteme esa cámara de encima, que eso me tiene... Hermano, le corro la cámara. Hágale. Ánimo. Sigue adelante. Se han equivocado, como yo también. Pero con paciencia y con amor los animamos para que sigan siendo unos obreros que quieren servir. Esos bellos y hermosos maestros de escuela dominical de los niños. Ninguno graduado en doctorados en pedagogía y con ese amor con que le enseñan a los niños. Que hubiesen visto ustedes la escuela bíblica de vacaciones. Lindo ver a nuestros niños así. Hermoso ver a nuestros maestros con toda su dedicación, con su entrega y su pasión para que esos niños aprendieran más. ¿Qué hay que hacer? Ay, no, que ojalá el próximo año no vuelvan a tener a fulano de tal. No, anímelo. Qué bueno que viniste a servir. Pero
por más que nos esforcemos en criticar, hay algo que es contundente. Dios cuida de nosotros. Y Cristo es mi mejor ejemplo, porque Jesús tuvo la paciencia de esperar a sus discípulos. ¿Los regañó en muchas ocasiones? Sí. Hay registros bíblicos de eso. ¿Hasta cuándo voy a estar entre vosotros? Eso es un regaño. Pero no los despachó. Hasta se aguantó a Judas ahí. Animemos a los demás. Dejemos los prejuicios. Salgamos del anonimato y busquemos, por favor, salir juntos de la expectación hacia la victoria. Tomemos estos valores de Antioquía: valentía, instrucción, consolación. Y cuando eso ocurre, va a haber reconocimiento. Y van a decir, esos son cristianos. Amén. Padre Celestial, en esta hermosa mañana, gracias. Gracias por este gran desafío que nos traes como iglesia a partir de la historia y de la experiencia de la iglesia de Antioquía. Queremos ser una iglesia de Antioquia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia con los valores que nos enseña esta congregación, pero especialmente queremos ser una iglesia que camine de la mano del Señor, una iglesia que se soporta en la gracia. Padre Celestial, declaramos públicamente que somos una iglesia de la gracia, porque creemos que separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy, gracias, buen Padre Celestial, por exhortarnos desde tu palabra, pero también te damos gracias como iglesia porque has levantado ancianos, hombres y mujeres muy capaces. Gracias, Padre Celestial, por María Johnny, por Nelly, por Sandra. Gracias, Padre Celestial, por William David, por Carlos, por John José, por Diego, por Daniel, por estos hermanos que nos has permitido ser parte de tu obra y de aportar cosas importantes para esta congregación, aportar cosas para el crecimiento de esta congregación. Hoy ponemos delante de tu presencia, como siempre, a Beto, a nuestro hermano Luis Alberto, a nuestro querido y hermano y amigo Alberto, que con tanta dedicación organiza las finanzas de esta congregación, con tanto respeto, con tanto cuidado, con tanta ética. Bendícelo, guárdalo. Que esa bendición para con él se extienda para toda su familia. Prospérale en todo a él, oh Padre Celestial. Y queremos esta mañana unirnos para darte toda la gloria y la honra y la gratitud, porque no nos has abandonado, Señor. Hoy yo veo como tu mano poderosa, y hoy podemos decir que como Antioquía, de la mano del Señor, de tu mano, hoy Padre Celestial, seguimos creciendo. Ayúdanos a ser una iglesia valiente, una iglesia que instruye, que se deja instruir, una iglesia que exhorta, que consuela, que anima, que alienta, pero una iglesia también que tiene marca, que tiene identidad de cristiana, una iglesia que reconoce y vive y experimenta el señorío de Cristo en cada una de las vidas aquí presentes. Bendice a este grupo de hermanos, a este grupo de varones, de mujeres tan especiales, Señor, que has puesto en este lugar. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra y la gratitud, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.